Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Doctora Yamile, en el momento que se encuentre viendo nuestra exposición, a nuestro grupo le ha tocado exponer sobre lo que viene a ser el Estado de Derecho frente al Estado constitucional. Bien, sin más nada de palabras que decir, vamos a proseguir con unas primeras breves explicaciones sobre lo que vienen a ser estos dos conceptos, que viene a ser Estado de Derecho y Estado constitucional. Bien, primero comenzaremos con Estado de Derecho. ¿Qué viene a ser esto? En las primeras diapositivas, ya, muy bien. Muy a menudo vamos a utilizar nosotros el concepto de Estado de Derecho. ¿Para qué? Para hacer referencia fundamentalmente a lo que viene a ser el principio de legalidad. ¿Y este qué nos dice? Que es decir, el sometimiento del poder el sometimiento del poder a leyes y normas que están previamente ya establecidas. Bien, en tal sentido diremos que en tal cual o en un país dado hay estado cuando en aquel sus autoridades de cierta manera van a aplicar el poder o van a ejercer su poder con regulación de acuerdo a las leyes. Bien, sin embargo, este concepto resulta de cierta manera insuficiente para nuestros días, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bien, pues no basta con que las autoridades ejerzan o realicen sus acciones con respecto a lo que está en la ley en general, pues de esta manera nos urge a nosotros que también y fundamentalmente adecúen su ejercicio del poder a la Constitución. Espera. Has dicho ley y Constitución. Exactamente. Bien, pero la ley no es la Constitución. Si se dice que la máxima ley que está en la jerarquía, como nos explica Kelsen en su obra de Teoría Pura del Derecho, que la máxima jerarquía encima de la pirámide es la ley y la ley es la Constitución. Bien, acá se nos centra de una manera una cierta analogía. Pero a continuación vamos a hablar sobre lo que viene a ser el Estado constitucional de derecho. Bien, y después de haber nombrado estos dos conceptos, realizaremos y cómo diferenciar de cierta manera estos dos conceptos, ¿no? Porque esto trata nuestro tema de hoy en día. Bien, de hoy, ¿no? Bien, ahora, primero que todo, ¿qué es un Estado constitucional? Estado constitucional, bien, es un sistema de normas por encima de la ley. Se le puede llamar como meta o legales, ¿no? O de la manera en que nosotros mejor lo entendamos dirigidas a poderes públicos y antes que nada al legislador, ¿no? Porque sabemos que el legislador, el poder legislativo es el que se encarga de ejecutar estas leyes, ¿no? Constituyen en conjunto la Constitución. Bien, en otras palabras, estas condiciones sustanciales de validez están contenidas en la Constitución, en la Constitución política de nuestro país, que actualmente rige la del año 1993. Bien, en el Estado constitucional de derecho, estas normas sustanciales condicionan la validez de las leyes, ya sea que dichas normas impongan límites, como en el caso de los derechos de la libertad, o que impongan obligaciones, como en el caso del derecho de los deberes sociales, ¿no? De los derechos sociales, ¿no? Bueno, entre otras cosas, voy a nombrar un autor que va a estar en la diapositiva número 3, que nos va a especificar directamente en un párrafo lo que significa, ¿no? Así pues, el Estado constitucional de derecho se configura como el instrumento constituido por el conjunto de estas normas, gracias a las cuales todos los poderes se encuentran sujetos a la ley. En doble sentido, que todos los poderes, también aquellos de mayoría, solo pueden ejercerse en las formas establecidas por las normas formales y están además sujetos a normas sustanciales que imponen límites y vínculos a los contenidos de sus decisiones para tutelar los derechos de los individuos. Bien, sí, como hemos nombrado ya anteriormente los dos conceptos que vienen a ser Estado de Derecho y Estado Constitucional, en estos dos como lo había mencionado anteriormente, se va a encontrar una cierta analogía, ¿no? Un cierto parecido, ¿no? Y de cierta manera nosotros nos vamos a encargar de especificar o de cierta manera explicar cuáles son las diferencias que se encuentran en este y de qué manera podemos ubicarlo, ¿no? Porque de cierta manera se va a referir directamente a la ley, ¿no? A la máxima ley que está en la jerarquía, ¿no? Por encima de la jerarquía. Sin nada más que decir, esta ha sido mi parte y a continuación pasaremos con mi siguiente compañero o compañera que se va a encargar de la explicación del primer punto sobre lo que trata esto. Yo solamente he hecho una breve selección de palabras con respecto a estos dos términos que vienen a ser Estado de Derecho y Estado Constitucional y nada más. Bien, después de haber nombrado a Luigi Ferrajoli, que viene a ser nuestro jurista, ¿no? Que nos ha nombrado esta grandiosa frase que para hoy en día, ¿no? Es para nosotros importante. Muy bien, sin nada más que decir, continuemos con la exposición de mi compañera. La única certeza que tenemos es el cambio. Heráclito de Efeso.
Buenos días, doctora Yamile. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el cambio social y el derecho. Esto nos ayudará un poco a contextualizarnos en nuestro tema principal, que es el Estado de Derecho y el Estado constitucional de Derecho. Entonces, el cambio es un rasgo inherente al ser humano, ya que nosotros somos un proceso de evolución, el mismo proceso que seguimos actualmente, con la creación e innovación de nuevas tecnologías, con la innovación y creación de nuevos hábitos, de nuevas ideologías, creadas a partir de la realidad imperante. Un elemento fundamental para el cambio es el tiempo. El tiempo juega un papel crucial en el cambio. En la antigüedad, los tiempos eran mucho más largos para pasar de invento a invento o de ideología a ideología. Sin embargo, ahora vamos a hablar más específicamente del ser humano. El ser humano es un individuo situado. ¿Por qué se dice que el ser humano es un individuo situado? Porque se encuentra condicionado a diferentes circunstancias históricas, sociales o culturales que lo moldearán, que moldearán su manera de pensar. Entonces, en diferentes tiempos, en diferentes etapas, se moldean y se dan circunstancias diferentes circunstancias religiosas, diferentes circunstancias sociales y culturales. Un ejemplo de esto se puede hacer la diferenciación en la institución del matrimonio. En la antigüedad, la institución del matrimonio era una institución muy respetada y se juzgaban a las personas que no accedían al matrimonio. Por ejemplo, una mujer que no se casaba era juzgada moralmente por la sociedad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, con las nuevas ideologías, con el desprendimiento del Estado y de la Iglesia, se ha perdido la institución del matrimonio y actualmente no se considera fundamental. Y tampoco se juzga moralmente a las personas que deciden no casarse. Simplemente es una evolución de las libertades que una persona puede tener para decidir sobre su vida y su futuro. Pero esto se debe a los grandes procesos que ha pasado el ser humano, que se condiciona bajo el régimen de la realidad imperante. Entonces, ¿qué pasaría con el derecho? ¿Qué pasaría con los saberes jurídicos? Pues estos saberes jurídicos son provisionales, ya que provienen de la imaginación de los seres humanos. Los seres humanos evolucionan, la sociedad evoluciona. Por tanto, el derecho evoluciona con la sociedad. Eso es fundamental para que el derecho sea eficiente y eficaz. Porque, ¿qué pasaría si es que estuviera desfasado el derecho y la sociedad? Pues simplemente no se conectaría y el derecho no cumpliría con la finalidad de resolver los conflictos que se producen en una sociedad, porque dichos conflictos no estarían estipulados en el derecho y los conflictos que estipularía el derecho serían pasados que simplemente ahora ya no se producen o simplemente no se dan con tanta frecuencia como los nuevos conflictos. Un ejemplo de esto vendría a ser la ley del talión, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. En la antigüedad esto se consideraba justo, se consideraba bueno, malo. Toda esta tergiversación de lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto es lo que rige en cierto tiempo. Entonces, la ley del talión se consideraba justa en su tiempo. Sin embargo, en nuestro tiempo se considera una venganza que vulnera los derechos fundamentales de la persona. Entonces, el carácter fundamental del cambio es la evolución y el derecho debe evolucionar junto con la evolución de los seres humanos y de la sociedad, para que de esta manera pueda cumplir las funciones que se presenten en base a las necesidades que se presenten en la sociedad. Más adelante mis compañeras les hablarán sobre el Estado de Derecho y el Estado de Derecho constitucional y cuál fue la evolución que tuvo y por qué se realizó referentemente a la realidad y a este cambio social que estamos hablando. Gracias. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día en el cual se enfrenta la justicia con el derecho, es la justicia quien tiene que primar sobre el derecho. Buen día a todas las personas que están escuchando y el tema que voy a exponer hoy es del Estado de Derecho legal al Estado del Derecho constitucional. Para entender esto, nosotros tenemos que remontarnos a cómo fue creciendo el Estado de Derecho, cómo fue creciendo el Estado de Derecho, el derecho mismo, hasta llegar al sistema que hoy tenemos. Primero,
cuando existían pequeñas comunidades y existían hordas, no existía un derecho establecido y escrito propiamente dicho. Es por eso que un principio de el derecho, una primera corriente, una primera vertiente, una primera parte del derecho está establecido bajo el parámetro del jus naturalismo. El jus naturalismo nació del pensamiento humano, nació del pensamiento comunitario, nació del pensamiento ya sea de que existe un Dios supremo al cual tiene leyes muy divinas y las cuales nosotros meramente la copiamos para poder llegar a una comunidad perfecta. Nació bajo el razonamiento humano, nació simplemente la concepción o la percepción de una persona para vivir en un ambiente saludable de comunidad. Fue así que se estableció el jus naturalismo, la primera vertiente que se tiene sobre el derecho natural. Estableciendo el derecho del jus naturalismo, pasamos a otra serie, con la aparición y con la aglomeración de más personas en una sola comunidad, las leyes tenían que ser más tajantes, ya que de boga en boga se podía ir de abajo. Y esta carencia o esta falta de seguridad jurídica, por así decirse, no era buena para todos los habitantes. Fue así que se estableció el jus positivismo. El jus positivismo fue la normalización fue la formalización que se dio del jus naturalismo al jus positivismo. Leyes en las cuales tenían que establecerse el pago de tal, el tributo al dios tal, si es que pasa esto, las leyes de matrimonio, y todas ellas se positivizaron. Un primer precedente, uno de los primeros precedentes, por así decirlo, podemos encontrar en las 12 tablas, en las cuales se empezaron a escribir las leyes que comúnmente, constitucionalmente, se practicaban. Estableciendo el jus positivismo, empezaron a formarse comunidades más grandes, y llegó así a establecerse estados. Según Jaime Araujo Fríos, el derecho que hoy vivimos es un estado jus constitucional, por dos principios, por dos características. El primero es que estamos sumergidos en reglas. Estas reglas están dentro de cuerpos normativos como los códigos, y también estamos bajo principios que priman sobre estos códigos o que fueron hechos bajo la base de estos principios: el principio de la legalidad, el principio de la buena fe, el principio de pro hominem, etc. Y bajo estos principios fueron establecidos los cuerpos normativos. Para hablar de cuerpos normativos o una constitución, para hablar de la constitución, tenemos que remontarnos a Europa. En Europa se gestó los cuerpos normativos, pero no así, solo la idea. Se gestó los ideales, bajo los ideales de enciclopedia, de la Ilustración. Empezaron a tener o tomarse en cuenta todos los ideales, y una vez ya plantados, se dio nacimiento, por así decirse, ya establecido o ya regido en la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa tuvo precedentes para casi todo el mundo. Por eso las constituciones que hoy vivimos son fruto de estos grandes acontecimientos en la historia. Como el tema que me toca hablar es hablar cómo fue de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, nosotros tenemos que definir qué es el Estado de Derecho legal. Muy buenos días, mi nombre es Diana Virginia Mermachoque. Hoy día vamos a exponer un tema interesantísimo relacionado con el tema general, en este caso el Estado de Derecho legal. Y nos preguntamos, ¿cuándo surge este Estado de Derecho legal? Surge a partir del último tercio del siglo XIX. Hay una teoría que lo respalda, que lo legitima. Nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Que es el positivismo jurídico. ¿Qué significa esto? Como ya sabido, es que identifica plenamente el derecho
con la ley, la mera ley, solo importa la ley, a la que define formalmente como un acto de voluntad del Congreso, lo que decide el Congreso, sin referencia alguna a sus posibilidades, contenidos axiológicos, sin interferencia de contenidos teleológicos, y si tampoco que haya una importancia al especial sentido de las notas de generalidad, a las notas de discusión, de publicidad de la ley. Entonces, la ley es lo que el Congreso ha decidido, es su voluntad y establece cómo la ley se va a realizar en determinadas formas. Acá encontramos a Hans Kelsen. Resumido esta tesis, es muy importante contextualizarla con la fórmula. Por ello, cualquier contenido puede ser derecho. La idea que pues propugnaba, ¿no?, el Estado de Derecho legal y con ello la teoría que la legitimaba, ¿no? El positivismo jurídico de corte keynesiano, como sabemos, hemos estudiado mucho de eso, suponía una situación histórica concreta, ¿ya? Que esto vendría a ser la concentración de la producción jurídica en una sola instancia. ¿Y cuál es esa sola instancia? La instancia legislativa. Ya hemos dicho que era la voluntad, ¿no?, del Congreso. Esta concepción eh, hacia la actividad de los juristas, un mero servicio a la ley, incluso una simple exégesis. Es decir, era o conducía a la pura y simple búsqueda de la voluntad del legislador. Eso es. Una praxis de derecho conducía eh, a la reducción, ¿no? Esto no podía reivindicar ningún valor autónomo. Era más bien apropiada la información despectiva de la manera siguiente, que decía: 3 palabras rectificadoras del legislador convierte bibliotecas enteras en basura. Okay. Podemos hablar de 3 características importantes en este Estado de Derecho legal. Una, que es la sinomía entre derecho y la ley. ¿Ya? Esto es, no hay más derecho que lo contenido en la ley. Lo que está contenido en la ley es derecho. Ahí está. En consecuencia, la moral y la política no cumplen ningún papel, no sirven, ¿no? El derecho ha sido deducido por la razón y este derecho ha sido puesto en códigos, ¿no? Segundo, la ley es fruto de una voluntad general, infalible, pues los miembros de la sociedad renuncian a sus derechos y todos se benefician del renunciamiento de los demás. Por ende, cumplir la ley es algo de un ser libre y si solo estamos obligados a hacer lo que la ley mande. Y en tercera característica es, el derecho se enseña a partir de códigos legales. O sea, esas materias que no tienen códigos, ¿qué va a pasar? Se van a devaluar, no sirven. Ahora, nos preguntamos, como estudiantes de Derecho de la ONSA, somos perfectos, tenemos una mente prodigiosa, tenemos una memoria prodigiosa, si nos valemos de esta teoría, claro. Pero ¿qué va a pasar con nuestra capacidad de crítica? Va a ser nula, ¿sí? La disposición para memorizar muchos artículos legales, pero desprovisto de reflexión crítica de los mismos, no vamos a tener crítica, porque memorizar el derecho y para luego repetirlo como un loro, lo que dice la ley, eso está mal. Sin averiguar previamente si dichos contenidos necesitan alguna mejoría, lo dejamos así. De alguna manera es algo mediocre, ¿no? Concepción que llegaría formalmente y felizmente, lo digo, a su fin, con el caso paradigmático de los juicios a los jerarcas de Nuremberg, a quienes se les condena por cumplir la ley y violar el derecho, ¿sí? Pone su fin con estas jerarcas de Nuremberg. Es decir, la reducción del derecho a la ley, o por lo menos la sumisión a la ley, de todas las demás fuentes del derecho. Todas las demás fuentes del derecho se tienen que adaptar, ¿no? Una sumisión a la ley. La ley es lo más importante. Tal como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados, convenios internacionales, la Constitución, etcétera. De modo que para como lo dice Ferrajoli,
Si el primer cambio, el Estado de Derecho legal, se expresó en la afirmación del principio de legalidad. Ahí nos dice el principio de legalidad, ¿no? Como norma de reconocimiento del derecho existente y al mismo tiempo válido. ¿Ya? El segundo cambio, un cambio, ¿no? En el principio de legalidad. El segundo cambio es el Estado de Derecho constitucional. Ahora sí, se expresó en la afirmación de las constituciones rígidas con normas de reconocimiento, no solo del derecho válido, sino también del derecho inválido. Pero de cierta manera son existentes. Podemos sacar una conclusión de esto, que el positivismo no era una teoría adecuada, como nosotros sabemos. La cuestión no es decir que, pues lo que dice la ley, eso hay que cumplirlo. No, 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 no es adecuada. No es adecuada para dar cuenta y para operar dentro de una realidad. Ahora nosotros hay una nueva realidad. Y lo que asentimos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es muy importante expresar este momento, ¿no? Va a haber declaraciones, convenios, ¿no? Tratados. Ya no se va a aplicar esa teoría. Ahora hay una nueva realidad y se pasa de un derecho de Estado legal a un derecho de Estado constitucional. Esta es mi parte. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Elar Guamán y yo les voy a hablar sobre el Estado de Derecho Constitucional. Creo que es menos probable o casi imposible de que alguien dude de que estamos en este tipo de Estado. ¿Por qué? Tenemos una ley que está subordinada, condicionada y adecuada a algo. Ese algo es la Constitución. Pero que cuando estábamos en un Estado de derecho legal, esta Constitución no era reconocida como tal, no era superior, era una norma más. Es entonces que se le da, cuando entramos a un Estado de derecho constitucional, un valor de vinculación, pues a partir de ella se van a generar varias normas, varias leyes. Entonces es aquí en donde entra el principio de primacía de la ley, pero que también se sujeta a lo que es el principio de primacía de la Constitución sobre la ley. De esta manera hablamos de un principio de legalidad, pues cualquier norma que vaya en contra o no esté regulada o no se vaya adecuándose a lo que es la Constitución se declara nula. Luego, de esta manera se le da límites, ¿no? Pero no solamente la Constitución va a darla, sino que también se limita a ella. Y también da vínculos jurídicos a ella. Aquí aparecen tres características. La primera, que la Constitución es fuente del derecho. ¿Por qué? A partir de ella se van a generar normas, leyes, que van a tener que regir bajo el control o limitación que la Constitución indique. Luego tenemos que el derecho es una fuente o está cargada de moral. ¿Por qué? Porque aquí es donde se respeta lo que son los principios y derechos humanos, donde parece que una persona tiene derechos al igual que cualquier otra persona con un diferente sexo, religión, color de piel, etc. Luego, tenemos que se defiende la constitucionalización de los derechos humanos. Creo que todos sabemos que estamos o hemos firmado el Pacto de San José, en donde se niega lo que es o donde no se acepta lo que es la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más preciada. Entonces, nuestro Estado reconoce lo mismo, que la vida es muy preciada, que la vida es un bien jurídico tutelado o protegido. Entonces, al momento de querer castigar a alguien con una pena, no podemos, el Estado no va a poner en una ponderación que vale más la vida, que es lo que protege el Estado, o castigar un hecho. Entonces, es aquí donde ya no se viene a aplicar este tipo o esta pena, la pena de muerte. En resumen,
el derecho o el Estado de Derecho constitucional se va a basar en lo que es la primacía de la Constitución sobre la ley. Pero, por otro lado, el Estado de Derecho legal se va a basar en lo que es la primacía de la ley, en donde la Constitución viene a ser una norma más, como cualquier otra. Doctora Yamile, tenga usted un muy buen día. Mi nombre es Milari Mariela Kuro Guarachi y continuando con la exposición le voy a hablar de la función unificadora de la Constitución, el principio de constitucionalidad. Bueno, el principio de constitucionalidad significa que la Constitución está sobre todas las demás normas del sistema, que toda ley y todo acto judicial o ejecutivo tienen que encontrar su fundamento de validez en la norma suprema, o sea, la Constitución. En el siglo XX ha sido definido como el de legislador motorizado por todos los ordenamientos jurídicos sin excepción, lo que trajo como consecuencia un derecho tecnificado, por el cual las constituciones contemporáneas intentan poner remedio a los efectos destructivos del orden jurídico mediante la previsión de un derecho más alto, dotado de la fuerza obligatoria incluso para el legislador. Bueno, el objetivo es condicionar y por tanto contener, orientar los desarrollos contradictorios de la producción del derecho, generados por la heterogeneidad y ocasionalidad de las presiones sociales que se ejercen sobre el mismo. Ahora, pasando a los rasgos de la unificación del derecho en el Estado constitucional. Bueno, en primer lugar, lo que viene operando en este no es en absoluto una unificación, sino es una serie de divisiones cuya composición en unidad no puede proponerse en los términos lineales con que en el pasado se realizaba la coherencia del ordenamiento bajo la ley. Otra cosa más, es que lo que caracteriza al Estado constitucional actual es ante todo la separación entre los distintos aspectos o componentes del derecho que en el Estado de Derecho del siglo XIX estaban unificados, reducidos en la ley. Y bueno, para terminar, a las conclusiones a las que hemos llegado, bueno, primero, en la actualidad ya no vale como antes la distinción entre la posición de los particulares y la de la administración ante la ley. En segundo lugar, la ley, por primera vez en la época moderna, viene sometida a una relación de adecuación y por tanto de subordinación a un estrato más alto de derecho, establecido por la Constitución. Y por último, la ley fue en un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho. De esta manera, cede así el paso a la Constitución y se convierte ella misma en objeto de medición. Es destronada en favor de una instancia más alta. Muy importante. Y esta instancia tan importante se encuentra en la función de mantener unidas en paz sociedades enteras divididas en su interior y concurrenciales. Gracias por su atención.